cámara, déjeme presentar a este taur. Ah, ¿qué sería taur? A este dandy crepuscular. Me mató eso. A este sacerdotizo. Eso sí entendí. El taur no entendí. Señoras y señores, con ustedes, el emperador de la historia, Julio César Ferro. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El emperador de la historia tiene que quedar siempre. Pero ¿no le parece muy majestuoso? Es bien, Julio César. Muy pretencioso. Hay que acompañar ese nombre. Claro, el emperador de la historia. Taur es un jugador. Ah, Taur es un hombre que anda por la noche, Tremendo. jugando, bebiendo, buscando dónde está la fulería para... Ahí. Ese es un Qué taur con lindo. H, Turbio. H interna. No. ¿Un turbio? No, se mueve con la autoridad, digamos, pero... se mueve en la oscuridad. Un vagoneta sería. Un vagoneta, que anda ahí buscando. Atorrante. Taur en Monte Carlo. Como decía un amigo que siempre, ¿a dónde estás yendo? Le digo, me voy al casino. Mientras todos están mirando como es la ruleta, yo estoy mirando el piso, me dice. ¿Por qué el piso? Y alguna billeterita que se cae. Tremendo. Algún bulto. Qué maravilla, qué maravilla. Ese es un taur. Maravilla ese hombre. Ese es un taur. Qué Sí, peligro. sí, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Antes de contarles de qué vamos a hablar hoy, me tocó el costado emocional, el tema de Phil Collins que acabamos de escuchar. Just One Night. Exactamente, ¿no? Ahí ya él ya estaba como solista a esas alturas. genio. Pero quiero decir algo respecto de Phil Collins. Si Phil Collins hubiera nacido en el siglo XVIII, creo que estaría a la altura de Mozart o de Beethoven. Fíjense. serio? Sí, claramente creo que sí. ¿Cuántos instrumentos además de la batería tocaba? Bueno, me parece que tocaba otros, ¿eh? Empezó tocando batería, Bajo, tocó teclados en One More Night, por ejemplo, que es una balada, él toca, Muy virtuoso. toca el piano, violonchelo. instrumentos de viento también. Puta tirando. No, violonchelo no sé. No. Pero, Toc, toc. pero sí. él Triangulito. Tiene, no, pero por otra parte, Guarda, eso fíjense es que él genio. tiene estas particularidades. Él tiene la particularidad de que él escribe la letra, le pone música, ha sido primera voz cuando en Genesis se genera esa ruptura y Peter Gabriel se va y abandona la banda ahí a su suerte, digamos, sale de la batería y se va a primera voz. No, o sea que yo también cantaba desde la batería. acompañaba, era la segunda, digamos, porque Peter Gabriel era en realidad el creador de Genesis fue Peter Gabriel, hay que decirlo, ¿no? En la década del 60. Pero en el 74, cuando se genera esa ruptura después de esa famosa gira por Estados Unidos y Canadá, donde Peter Gabriel viene, tipo Riquelme se siente vacío, quiere explorar otros. Entonces deja la banda. Y ahí yo creo que Genesis a partir de ese momento se convierte, a mi criterio, en una de las super bandas más grandes de la historia. En Génesis también se produce el éxodo de Peter Gabriel. Ya vamos a entrar al tema que a usted le Tremendo. compete, justamente porque elegí por un expreso pedido del señor Franco, ese tema, tocarlo hoy ese tema. Bueno, No, pará, me quiero defender. O sea que- Dentro o sea de que las vos le estás posibilidades. marcando la cancha al emperador de la historia. No, escuchá. Él- No, yo le di Dentro de las la- posibilidades. yo le di la opción a Susi Claro. y a Franco, diga, bueno, estos dos temas tengo, Claro. elijan ustedes. No es que yo, si no le digo, hablame de Boca, la era Qué bueno que Bianchi, no ¿me le entendés? existe el Claro, caso no de es eso, no que es él todo. iría por la historia de Ulises Bueno y esas cosas. Entraría por ahí. Ulises, Bueno, pero podemos poner Ulises. solo quería hacer esta pequeña introducción. Bien. porque Muy bien, me con respecto encantó. a Phil Collins, no creo que haya otro músico tan virtuoso como él a lo largo del siglo XX. Puede ser Paul McCartney, hay que decirlo también, pero hay muchos otros que ni siquiera hacían temas propios. Muy bien. Terminaron haciendo covers y han sido Bueno, enormemente hay exitosos, muchos ¿no? covers de Phil Collins que después se hicieron famosos los covers. True Colors, el que cantaba María Carey también. O sea, tiene muchísimos temas. El amigo de Tarzán también, Phil Collins. Hizo la banda sonora de Tarzán. ¿Sí? ¿Qué dice? Que no nos metamos con Gillo. En realidad nadie al maestro También Gillo, nadie gran lo- hacedor de covers. Bueno, ¿Qué vamos a vamos a hablar adentrarnos, hoy? por favor, en el... Bueno, ahora sí nos ponemos un poquito serios Sí. y vamos a tocar este tema que me pareció importante hacerlo conocer. La Iglesia Católica a merced de sus enemigos, la Iglesia Católica en peligro de desaparición. ¿En qué consiste esto? Ustedes, ¿Qué titulazo? impacta un poco el título, ¿no? Fa. No tiene nada que ver con la actualidad ni nada, sino un viaje a través del tiempo donde vamos a contar, en este mismo momento empezamos a hacerlo, Sí. Sí. los distintos momentos históricos en los cuales la Iglesia Católica corrió, esa institución que tiene más de 2000 años, sobreviviendo
adaptándose como puede a los tiempos, corrió real peligro de muerte, real peligro de extinción. Mira. Así como, por ejemplo, en el año 440, cuando Atila ingresa a Roma, en uno de los episodios más extraños de la historia, ingresa a Roma con los hunos, obviamente, viniendo desde lo que hoy sería Alemania, arrasando todo hasta llegar a Roma, y por uno de los misterios más extraños que se han dado en la historia, el Papa Inocente le sale al cruce en las puertas de Roma, y Atila queda tan impactado por la presencia del Papa que se da media vuelta y se retira. Nunca se supo qué pasó, qué nos sucedió, qué fue lo que pasó realmente, qué pasó, qué no pasó. Hay algunos historiadores que hablan de que no solo fue la presencia del Papa Inocente, totalmente ataviado con sus ropas de pontífice, y seguramente adornado con joyas, vaya uno a saber de qué manera, le generó tal impacto a Atila que Atila decidió no entrar a Roma, no atacar y retirarse hacia la zona donde él habitaba, que eran las grandes praderas de la zona de Germania, donde después es derrotado por el general romano Ezio en la batalla de Chalons, en la batalla de los campos cataláunicos, y a partir de allí Atila desaparece de la faz de la tierra. Algunos dicen que el Papa habría entregado grandes cantidades de oro a Atila para que él no ingrese. Mira, Y se perdió con la guita, básicamente. No, lo sobornó. No entres a Roma, no ataques Roma, esta es la dote que te damos. Pero no está acreditado que así sea. Porque por otra parte Atila ya no tenía... Estaba viejo. No, al contrario, estaba en el mejor momento. Estaba en la cresta de la pero ola. ¿qué pasa? Ah. No tenía ningún tipo de resistencia ahí adentro. Él podía hacer lo que quería. Podía acumular mucho más oro todavía del que le estaban dando en ese Bueno, momento. Si me está dando esto porque tenés más. Es porque tenés más ahí. Así que puede ser real esto de Puedes- que medio que se asustó, algo ahí Aparentemente lo que dice la paranormal historia, pudo haber sucedido. algo pasó ahí. La cuestión es que el impacto que le generó al propio Atila, la presencia del Papa, lo hizo darse vuelta y retirarse. Bueno, así como ese episodio, fueron dándose distintos momentos en la historia, los cuales la Iglesia corrió serio peligro a manos de invasores o de sus enemigos circunstanciales. Pero la historia que vamos a contar hoy, en la cual también tiene mucho que ver la providencia, tiene mucho que ver aquellos que llaman a la diosa Fortuna, otros pueden decir la casualidad, otros pueden decir el destino. Exacto, o la intervención de una entidad superior. Algo pasó en lo que vamos a contar ahora, que ustedes ahora van a seguramente sorprenderse si no conocen los acontecimientos, porque ahí sí la Iglesia realmente estuvo totalmente a merced de un enemigo feroz, del Islam. El Islam llegó a las puertas prácticamente de Roma, tenía abierto el camino, y por esas cosas que acabamos de decir, providencia, destino, la fortuna... ¿Quién no- es precisamente, no doctor? pasó. ¿Los fenicios? ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Vamos a situarnos en el siglo XIV, Ok. año 1380, año 1385. Sí, sí. El Imperio Otomano, que es lo que hoy, o bien ocuparía las tierras de lo que hoy conocemos como Turquía, y una buena parte también de la Europa de esa época. Yugoslavia, la ex Yugoslavia, Serbia, Croacia, Sí. Rumania, Bulgaria, todo ese sector estaba dominado por los turcos otomanos. Los otomanos eran una tribu muy guerrera, muy guerrera, que había aparecido allá aproximadamente hacia el siglo XI, en un sector de Europa que se llama la Anatolia. En las llanuras de Anatolia aparece esta tribu tremendamente guerrera, abraza la religión del Islam y se llega a convertir en un gran obstáculo hasta para el guerrero más feroz que tuvo la historia, hasta para el propio Gengis Khan, que un día vamos a contar la biografía del gran Khan. Temujin, ese era el verdadero nombre de él. El abuelo de Oliver, gran arquero De también. Oliver Kahn. Kahn, el arquero alemán. Tremendo. Lo ubica No, pero no se Oliver. deje guiar porque él le va a interrumpir todo el tiempo. Sigamos Bueno, con la historia que está buena. Sigamos con la historia. Porque pierdo el hilo cuando vos te interrumpís así. ¿Y lo que jugaba Kahn? Pero- Sí, salvo la final que se comió El perro rabioso, le decían a Oliver Kahn. Bueno, aparece el sultán Murad, Sí. líder del Imperio Otomano, atraviesa los montes Cárpatos y se interna en el corazón de la Europa oriental. Cerca de Roma, bastante cerca de Roma. ¿Por qué? Porque no se da la vuelta como intentaron hacer los musulmanes en el siglo IX, cuando tomaron España,
de España, pasaron a Francia y ahí fueron frenados justamente por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. En este caso vinieron directamente desde el este. El facha. El facha Martel. Carlos Martel. Ay, Carlos Martel en francés quiere decir Carlos Martillo, el martillo. Ah, Martel es martillo. El martillo del cristianismo, por eso le pusieron eso, era el brazo ejecutor que expulsó a los árabes o los mandó de vuelta a España. Para luego los reyes católicos, siglos después, echarlos para siempre del lado, digamos, del Peñón de Gibraltar para el lado africano. Vaya para allá. Aparece el sultán Murad y pone en jaque al propio Vaticano. El Papa, en un llamado de último momento, convoca a una suerte de cruzada contra el invasor, contra el Islam. Un enorme ejército de 150.000, 200.000 árabes se vienen a atacar directamente al Corán, devolviendo la gentileza, como siempre decimos nosotros, de lo que pasó en el siglo X, en el siglo XI, cuando los cruzados fueron allá, y ustedes ya saben todo lo que pasó en Jerusalén. Esta era la revancha del Islam. El sultán Murad se enfrenta con un gran ejército que Esteban Lazarevich, un líder, esto eran todos cristianos por supuesto, ¿no? Un líder serbio, conforma rápidamente, y allí es donde pelea el príncipe Vlad Drácula, pelea por los cristianos contra el ejército musulmán. Allí es donde se gana el mote de el hijo del diablo, ¿no? Cuando empala a 10.000 prisioneros. Tremendo lo que sí, hizo. No, tremendo lo que Drácula. hizo. Tremendo. Vlad Drácula. Exactamente, a tal punto que el propio sultán, cuando vio eso, dijo, ¿sí? Sus 10.000 soldados empalados, dijo, solamente el demonio puede hacer eso. Ah, está un enfermo. Exactamente. Está loco. Le puso precio a la cabeza de Vlad, bueno, todo eso. En esa batalla, que fue la sangrienta batalla de Kosovo, en el año 1386, los musulmanes derrotan estrepitosamente a los cristianos. Allí es donde pelea el amigo John de Carouge. Ah, mirá. ¿Lo ubica? No. El del duelo. El Ah, duelo. pero no la vi la película. Bueno, los usted francos. fue a ver, sí. Ahí estaba. Ahí está, ¿quién- de Cagus. ¿El personaje de quién tendría que ser ese? Pelea por los franceses. Los franceses fueron los defensores, los campeones del cristianismo siempre. Donde ¿Es un campeonato del cristianismo? Exactamente. Los franceses siempre A la medalla de oro. Llegaban a la final siempre porque acudían, y eso que estaban en plena guerra de los 100 años. Claro. No se olviden ustedes que estaban, ¿Sabes que le quedaba un Al tiempito? mismo tiempo. estaban peleando con los ingleses. Le quedaba un todavía. tiempito para... Le quedó un tiempito, Tenía se frente fueron ahí a abierto por todos combatir, lados. bueno, fueron destrozados. ¿Qué le pasó? El sultán Murad muere en batalla y uno de sus hijos, que es Bayazid, o Bayaceto para nosotros, Vaya a saber. asume el poder y el mando del ejército de los musulmanes. Le quedaba abierto el camino a Roma. Entonces el Papa, en ya un acto total y absolutamente de desesperación, hace un último llamado a los cristianos de Europa. Ingleses y franceses ya estaban metidos en la guerra de los 100 años. Entre ellos. España peleando contra los moros, Portugal peleando contra los moros. Alguien tenía que salir al frente, ¿no? Ya el camino a Roma estaba totalmente abierto. Claro, no había nadie que defienda. No había nadie. defendía En nadie. ese momento toman lo que, en realidad sí, los estados de la Europa Central. Eran los últimos que quedaban. Pero no eran tan fuertes como... Exactamente, no eran lo mismo que estén peleando ingleses, franceses, españoles, que estaban totalmente... Bueno, en realidad Europa siempre fue muy guerrera. La cuestión es que toman el pedido del Papa, el rey Ladislao de Polonia y el rey Segismundo de Hungría, y llegan a formar un gran ejército, con todos los principados de lo que hoy sería el centro de Europa. Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, una parte hacia el este, la zona de los países de la ex Yugoslavia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, y en la batalla de Nicópolis en el año 1395 son totalmente destrozados estos ejércitos cristianos a manos de ya el hijo de Murad, que era Bayazid. Ya no había más excusa. El Papa entendió claramente que lo que había que hacer era entregarse, buscar de alguna manera, intentar zafar de una situación que ponía en peligro la vida misma de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? En ¿Qué este pasa? momento, cuando Bayazid ya estaba apuntando hacia Roma, se le cruza una vieja idea que su padre no había podido concretar: tomar Constantinopla. Entonces dice, acá ya no hay más nadie que se me oponga en el camino a Roma. Sí. Voy a saldar una deuda que tiene mi papá, ya la tenía, con el Imperio Bizantino. Hago caer al Imperio Bizantino y voy por Roma. Y este fue el peor error que Bayazid, que ya venían muy envalentonados por haber logrado grandes triunfos, grandes batallas, donde el Imperio Otomano se hizo demasiado fuerte,
cometió en su vida, el peor error que pudo haber cometido. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Constantinopla, que se hallaba totalmente aislada, es cercada por Bayazid. Bayazid le pone sitio a esa ciudad, que era una fortaleza que todavía no caería. Caería 50 años después, en 1453, cuando Mehmed II, el hijo de Bayazid, lo reemplazaría y haría caer la Todos ciudad. los hijos querían, Sí, la claro, tenían con Constantinopla. Era el linaje de los otomanos que bajaba así, y uno más guerrero que el otro, más guerrero que el abuelo, que todos eran... Bueno, la cuestión es que Bayazid pone sitio, ¿y qué pasa para mala suerte del amigo? ¿Qué pasó? En ese momento pasaban los mongoles con un ejército por ahí. Pero por obra y gracia ¿Qué de la pasía por ahí? providencia. Bayazid estaba sitiando Constantinopla cuando pasa el ejército de Tamerlán, que era un gran líder de raza mongolesa, que obviamente era descendiente del Gengis Khan. Claro. Lo torea para pelear. Claro. Lo tenía que haber dejado ir. Y bueno, para saldar viejas deudas, se enfrentan en la gran batalla de Angora en el año 1402 y Tamerlán destroza al ejército de Bayazid y Bayazid muere en la batalla. Tremendo. Ahora el que tenía el camino libre para llegar a Roma, ¿quién era? Tamerlán. El mongol. Exactamente, el mongol. Cuando apunta hacia los ojos hacia Roma, que al final no sé si era mejor el remedio o la enfermedad. Sí. Creo que hubiera sido mejor que los otomanos hayan tomado Roma y no que ataquen los mongoles, que eran 10 veces más feroces, ¿no? Bravo. Y aparte venían con ideas religiosas absolutamente diferentes, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Y no sé. Otra cosa más. ¿Qué más pasó? Cuando Tamerlán estaba apuntando hacia Roma, le avisan a Tamerlán que en Samarcanda, que era la capital del imperio timúrida, del imperio mongol, había revueltas. Aprovechando que él se había ausentado hace Claro, como 5 fue años y le quisieron en solucionar campañas el piso. militares, los hermanos de él estaban queriendo tomar el poder. Tremendo. Entonces, ¿qué dice Tamerlán? Me voy allá, Y después- sofoco la rebelión, pongo en caja todo y después voy directo a Roma, así total. El mismo pensamiento de Bayazid, ¿no? Cuando él llega a Samarcanda, había una guerra civil. También lo protegía mucho, por lo que estamos viendo, es su situación geográfica, digamos. Porque, Absolutamente. claro, si te va a atacar siempre, encima le cerramos acá el cosito, no tiene paso, Totalmente. nos vamos a hacer la nuestra y volvemos y le hacemos cagar. Totalmente. Y se iban y ya no volvían. No, y aparte la soberbia también que tenían los guerreros de la época, ¿no? Que, Pero claro, ¿cómo vas a ir a tomar así nomás si allá podés pelear y mostrar tu valía? Y acá, ¿quién te iba a decir nada si estaban todos el Vaticano nomás? claro, lo que pasa es que ellos entendían claramente cuál era el sentido de tomar Roma. Tomaban el Simbólico. corazón de El Europa. poder, Sí, claro. tomaban el corazón de Europa. Claro. Las directivas políticas se impartían desde el Vaticano hacia toda Europa. Emperadores y reyes le rendían pleitesía al Papa. El Papa era la autoridad terrena, no solo espiritual, era también política. Bueno, muchas mafias acomodaron sus parientes ahí siendo papas también. Como el caso de los Borgia. Los Borgia. Los Borgia han tenido representantes de la familia como papas. Los Rafaeliceos. Hombres casados, digamos, que tenían hijos, en esa época, digamos, No, era el total celibato- y absolutamente un negocio y un puesto político Exacto. muy ansiado, muy el anciano, papado. absolutamente. Bueno, llega a Samarcanda, la capital del imperio mongol, toma la ciudad, Quiero una remera que diga yo corazón Samarcanda. 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 Creo que ni existe ahora esa Claro, ciudad, habría que ver. lugar. En su momento era la capital. Sofoca la rebelión y en ese momento aparentemente lo habrían envenenado. No. Cae víctima de unas fiebres de 3, 4, 5 días hasta que termina muriendo Tamerlán y desintegrando al imperio mongol. Tenía como 20 hijos, a cada uno de los hijos le correspondía un pedazo de tierra. Claro. Se repartieron y atomizaron totalmente el enorme imperio que le había costado al Gengis Khan 100 años antes Claro, viste la- conformar el imperio contiguo más grande de la Y historia. no aprendemos más, porque tenés muchos hijos, tenés que dividir ahí toda la casa, todo. En 10 un minutos arruinaron todo Pero el esta no negocio es el familiar. problema del muerto, es. Y claro. Y el problema del muerto ya no tiene. Pero ahí, El problema es que quedaron. Claro. Los muertos no. En definitiva, después te golpean y te dicen, este también es vos. Tampoco es ese problema del muerto. ¿no? no es el problema del muerto. Ya ni se entera. No son 20, son 21, vení Enrique. Y bien, Bueno, en definitiva, la Iglesia Católica resurge absolutamente de sus cenizas, totalmente sometida a la voluntad de sus enemigos. Una vez más y por obra y gracia de la providencia, resurge, renace y a partir de allí adquiere una gran fortaleza, entendiendo claramente que allí es donde los papas tenían que empezar a tomar
las armas. A partir de allí los papas empiezan a Claro, porque tuvo tantas ordenar y señales, conformar sí. grandes ejércitos Hacete una Y trinchera. ahí viene que hay muchas guerras en nombre de Dios, ¿no? en nombre de Dios, claro. Siempre Dios fue utilizado, digamos, como argumento para las más bajas expectativas, colmar las más bajas expectativas de los seres humanos. Sí, por otro lado también hacer que lo que es la institución de la iglesia sobreviva o logre atravesar tantos años, ¿no? Exactamente. No por nada. No por nada, 2000 años. Tremendo. Y así terminamos ahora con Papa Peronista, todo un desastre. ¿Cómo decayó? De los Borges. Claro, si no pasaban los mongoles por ahí, Francisco otra versión de Francisco todo. No, bueno, y al lado de así los- también, bueno, la iglesia nuevamente supo ayornar, se supo ayornar a los Sí. tiempos. No sé si están ayornados. Muchas veces se habló de la conveniencia de que el Papa sea latinoamericano y toda esa cuestión, ¿no? Sí, No, no por nada, no igual por nada. también hay que decir, Mayra, que la iglesia retrasó bastante el conocimiento de la humanidad. Oh. Retrasó bastante. Retrasó muchas luchas también colectivas de ahora, de la actualidad. Sí. Estamos hablando Sí, a de nivel los social y matrimonios cultural, homosexuales, tal cual. del divorcio. Bueno, eso era Pero- impensado. Claro. Eso era A 3 nivel siglos social y atrás. cultural, por supuesto, hay muchos atrasos, pero es interesante lo que apunta Julio porque, sí, a nivel intelectual, La ciencia y la religión nunca se pusieron de acuerdo, nunca pudieron ir de la mano. la Acuérdense de película, que Darwin, es un peliculón, a El nombre de la Copérnico, rosa, hablan Copérnico, acerca A de... Copérnico le hizo mierda. Bueno, El Galileo nombre de la rosa Galilei. hablan de los libros prohibidos, y muchos de los libros prohibidos Exactamente. eran libros científicos, libros que tenían que ver con estudios científicos, que bien hubieran podido, desde la medicina, por ejemplo, salvar Muy vidas. perseguidos, muy perseguidos todos. Así Sí. que sí, totalmente. Ese es el corolario intentando explicar cómo se salva la iglesia. Tal cual. Porque de haber caído tanto en manos otomanas como en manos de los mongoles, que yo creo que hubiera sido totalmente peor, y hoy no sé qué idioma estaríamos hablando. Claro. Un turco seguramente. Seguramente. Tenemos un infiltrado igual acá. ¿Así? Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy entretenido y muy Muy interesante. Siempre ¿Qué sigue aprendemos un ahora? montón. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué?